Los que están ahí conectados también, si tienen la oportunidad ahí, si estaban de pie, bueno, pues si tienen la oportunidad de poderse sentar ahí en casa, hágalo. No sé dónde esté viendo esta transmisión. Lo que me da gusto es poder ver que hay un grupo de personas que no normalmente veo que se conectan, así es que son bienvenidos. Qué bueno que lo están haciendo. Quiero dejar este momentito que los papitos o los niños vayan bajando poco a poco a sus respectivos grupos. Quiero aprovechar para hacer una invitación a la congregación, a la iglesia, hasta donde sea posible, hermano. Vamos a regresar a la casa del Señor. Mire, me da mucho gusto ver que hay personas, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, en Estados Unidos, que pues ni modo que tomen un charter, vengan y se regresen, ¿verdad? Es imposible, pero personas que tenemos en esos lugares que se conectan y es una bendición. Pero si usted tiene la posibilidad de poder estar, hermano, ojalá y tengamos esa bendición de poder estar en la casa de nuestro Dios de una manera presencial. Ya terminaron de bajar el grupo de los niños. Y ahora sí vamos a hacer una oración a Dios para pedirle que esta semilla que hoy vamos a compartir sea de bendición para nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarnos ya en tu casa. Te suplico, Señor, después de haber escuchado el tiempo de oración, de haber cantado, que nos permitas centrarnos en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. En este caso, en mi persona, que la unción de tu Santo Espíritu tome mis palabras para que de alguna manera puedan ser, Señor, semilla, esta semilla que es tu palabra pueda caer en buen fruto. Gracias. Que cada uno de los que estamos aquí tengamos un terreno fértil para poner en práctica lo que tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Estamos en el libro de los Hechos y retomamos el día del miércoles que estuvimos compartiendo. Gracias, mijo, tienes razón. Que estuvimos compartiendo. Estuvimos ahí en el libro de los Hechos y sabe que del versículo 1 al versículo 8 usted puede encontrar información muy importante y las últimas palabras de Jesucristo. Ahora, todos los que de alguna manera han estudiado y ejercen hoy una profesión, la que usted guste y la que usted desee, algunos hicieron tesis, ¿cómo se le llama ese último examen que tienen? El examen profesional, y a lo mejor lo pasaron con buenas calificaciones, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, honores, se sacaron la fotografía, les pusieron su birrete, todo, pero déjeme decirles una cosa, algo es lo que les enseñan y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del día de hoy, los maestros que estudiaron docencia, quizá les platicaron técnicas de cómo enseñar, les dijeron a qué diferentes clases de alumnos iban a enfrentar, alumnos que aprenden de diferente manera, unos aprenden sentaditos, otros aprenden brincando de banca en banca, unos son más quietos, otros no, y bueno, pero una cosa es que le digan, pero otra cosa ya es ejercer en el momento. Entonces, cualquier persona que ya lo contratan para ejercer su profesión o para lo que estudiaron, pues ya no tienen al maestro para preguntarle, oiga maestro, y aquí esta ecuación, ¿cómo se hace? O cómo puedo sacar la proporcional para, etcétera, lo que usted haya estudiado. Bueno,
En esta misma condición, y válgame el ejemplo, se encuentran los discípulos. Porque hoy quiero hablarles acerca del reemplazo de un traidor. El reemplazo de un traidor. Yo les decía que el capítulo 1 para mí está lleno de esas cosas que difícilmente compartimos, que las leemos y no nos detenemos en ellas, como algunas que compartí ya el día del miércoles, y espero hoy detenerme en otras más. Así es que podemos observar que la verdad, nos han dicho en varias ocasiones, la verdad es que ningún maestro en su sano juicio hubiera aceptado a los discípulos que de alguna manera escogió Jesús. Esa es la verdad, ¿verdad? Porque conflictivos, problemáticos, nada estudiados, al contrario, híjole, pues yo creo que cualquier maestro le hubiera augurado a Jesús, le hubiera dicho, vas a fracasar. Porque los alumnos que tienes, todos son menos aptos para lo que tú quieres hacer. Sin embargo, Jesús, déjeme ocupar esta frase, se la jugó. Para este momento ya no está Jesús. Para este momento ya se fue. Hay otro problema. El problema es que el Señor escogió a 12. ¿Por qué 12? Es algo interesante observar que la numerología en la Biblia a veces nos dice mucho. Y cuando hablamos de 12, esto nos indica de una perfección de gobierno. Una perfección de gobierno. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, en Apocalipsis 12 puertas, 12 cimientos, y usted se va a encontrar que es el número importante dentro de la Biblia, porque nos habla de servicio, de potestad y de protección, y que nos está hablando acerca de lo que es un gobierno. Entonces, el Señor escogió a 12 para que estuvieran con Él. No fue casualidad, sino es algo que de alguna manera se está estableciendo. Pero para este momento, ¿quién ya no está? Judas. Judas ya no está. Entonces, de los 12 que tenía, de los 12 que quedaban, ¿verdad? Ahora nada más me quedan, ¿cuántos? 11. 11 son los que quedan. Bueno, por ese motivo vamos a observar durante algunos domingos, porque lo voy a dividir en algunos puntos. Necesitaban un reemplazo para Judas, y en su momento lo vamos a ver el por qué se necesitaba un reemplazo para Judas, por qué no se quedaron los 11. Hay una frase que acuñaba mi papá que de verdad es una realidad: 3 no hacen nada, 2 hacen algo, 1 lo hace todo. Y de veras es bien curioso ver que cuando está uno solo, rápido nos despachan. Rápido, y despacha y hasta aquí, y hasta allá, y entra la adrenalina, y está rebanando jamón, y está cortando queso, y está haciendo tantas cosas, y uno, pero cuando están 2, como que le hacen ahí, pues tú, pues ahora tú, y ahora tú, y cuando hay 3, no, es un chacoteo ahí. Entonces, a veces decir 3 no hacen nada, 2 hacen algo y 1 lo hace todo, uno podría decir, ¿y por qué no se quedaron con los 11? Si el que era la escoria ya no está. Pero hay algo que tenemos que aprender en la palabra, el por qué no podía quedarse el gobierno, ¿verdad? El gobierno así, sin que estuviera completo. Entonces, durante algunos domingos voy a hablar acerca primeramente de la obediencia de los discípulos. Número 2, del suicidio de un discípulo. Y número 3, de la elección de un discípulo. Son 3 puntos los que quiero tratar, pero quiero
irme con calma. Obediencia de los discípulos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos obedientes? Amén, nada más uno. Nada más uno, dos, dice, ya, ahí vamos levantando la mano. Bueno, aunque usted no lo hable, ¿usted cree que es obediente? Levante la mano. Eso es, ya, como que dos, tres se animaron, dijeron, ándele. Pues sí, bueno, habemos maridos que ya aprendimos a obedecer, ¿verdad? Ya aprendimos a obedecer y bueno, pues mujeres, ahí díganle a su marido, di que sí, ¿verdad? Para que de alguna manera sepan, a ver, que si usted estuviera aquí presente y estuviera de frente, se daría cuenta cuántas mujeres están ahí diciéndole al gordo, di que sí. Bueno, di que si eres obediente, ¿verdad? Bueno, pero déjeme ser claro, a lo mejor usted piensa que es la obediencia a usted como mujer, no estoy hablando de la obediencia a Dios, pero excelente. ¿Por qué? Porque la obediencia de los discípulos, ¿qué fue lo que les dijo Jesús cuando estaba todavía aquí? No se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. ¿Y sabe qué es lo hermoso? ¿Por qué la obediencia de los discípulos? Porque obedecieron. Porque obedecieron. El versículo 12, por favor, mi hermano, el versículo 12 nos marca la obediencia de los discípulos. Entonces volvieron a Jerusalén. No regresaron a su casa. Volvieron a Jerusalén. Cada uno tenía, lógicamente, un lugar donde vivir. Hay cosas muy interesantes que nos regala la palabra y que algunas son muy claras y otras a veces las tenemos que inferir, pero hay algo que yo quisiera que el Espíritu de Dios pudiera enseñar el día de hoy. Entonces, estaban en el Monte de los Olivos, volvieron a Jerusalén, ¿verdad? Y recuerde que todo esto es Lucas el que está escribiendo detalladamente. Lucas se da a escribir algunas cosas con detalle. ¿Por qué? Porque tanto el Evangelio como este libro de Hechos, de alguna manera, o lo que sucedió en el tiempo de la iglesia, Lucas se lo dedica a un hombre llamado Teófilo. Entonces, hay cosas que es bonito cuando le explican a uno. Y Lucas se toma esos detalles que a lo mejor para nosotros, vuelvo a repetir, son insignificantes, pero no para Lucas, para dejar claras algunas cosas e inferir otras también. Entonces, dice que cuando de alguna manera obedecen, regresan a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, porque ahí es donde de alguna manera Jesús asciende al cielo, y el Monte de los Olivos estaba cerca de Jerusalén. Ahora, hay un detalle ahí al final que usted puede observar, que a lo mejor para usted y para mí no tiene mucho que ver, pero sí para la narración por obediencia. Recuerde que estamos hablando de la obediencia de los discípulos. Dice, ¿cuál está cerca de Jerusalén? Camino como de 1 kilómetro, camino de un día de reposo, dice la versión 60. Camino de 1 kilómetro. Ahora, ¿por qué camino de 1 kilómetro? Número 1, se cree que entonces, no se afirma, pero se cree entonces que el día que Jesús ascendió era un día de reposo. Por eso Lucas está diciendo camino de 1 kilómetro o camino de un día de reposo. ¿Por qué 1 kilómetro? ¿Por qué camino de un día de reposo? Bueno, a lo mejor la mayoría de los que han estudiado la palabra lo saben, pero habrá alguien que no lo sabe y le voy a decir que era lo permitido en el día de reposo, porque ahí está ahí está una de más de las obediencias. Mire, cuando nosotros leemos la ley, el Señor los tuvo que meter en cintura. ¿Usted entiende eso? Hay que meterlos en cintura, es decir, hay que obligarlos a obedecer, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor instituye el día de reposo y dice, nadie va a trabajar, nadie va a hacer nada, lo instituye y declara, el que no guarde el día de reposo, inmediatamente muera. ¡Ah, caramba! O sea,
Para Dios es tan importante el día de reposo para que dejemos las actividades o se dejen las actividades y poder estar delante de Él en adoraciones. Importantísimo. Hoy hemos diluido muchas cosas. No estoy diciendo que entonces regresemos al sábado, no. Para nosotros el domingo es el día que hemos escogido para estar en la presencia de Dios. Entonces, es importante, como nos han dicho, que el día de hoy tengamos en mente decir, este día le pertenece a Dios. Este día es para Dios. Este día es para consagrarlo completamente a Dios. Eso es lo que hacía el pueblo judío. Entonces, había una tradición entre los judíos. Había una tradición entre los judíos en medio de esos campamentos en el desierto. Usted sabe que de alguna manera se formaban por tribus. No sé si lo ha leído, pero se acomodaban por tribus. Entonces la tribu quedaba en el norte, otra quedaba en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tradición marca, o la tradición judía marca, que no podían irse más allá de 1 kilómetro a la redonda. O sea, los campamentos tenían que quedar el más lejos a 1 kilómetro. ¿Para qué? Para que cuando fuera día de reposo pudieran desde casa poder caminar hasta el tabernáculo y poder ir a adorar a Dios. Entonces se quedó establecido, vuelvo a repetir, como una tradición. Por eso marca y dice camino de 1 kilómetro, para que nadie tuviera el pretexto de decir, no, pues yo vivo lejos, entonces yo no voy a la casa del Señor. No, es día de reposo y tienes la oportunidad de venir y de estar en el tabernáculo y de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, interesante. Le digo, a lo mejor para usted no tiene nada que ver. Ahora, nosotros no podemos decir, ¿usted cuánto tiene que recorrer? Yo tengo que recorrer 10 kilómetros de casa para acá. ¿Cuántos tiene que recorrer usted? ¿No? El punto es la parte importante. Vas a descansar, pero no porque descanses no te vas a reunir en la presencia del Señor. No sé si me estoy explicando. Ok, entonces continúo para decirle, versículo 13 de Hechos, dice el versículo 13, y cuando entraron, o sea, van a Jerusalén, y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban, donde moraban, donde se establecieron, y ahí marca Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Entonces, ahí observamos ahí, y entraron, obediencia, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Ok, ¿qué hacen? Pues vamos, ¿a dónde nos dijo el Señor que fuéramos? A Jerusalén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hubiéramos obedecido esa instrucción tan sencilla? Pero a veces nada más piense en las instrucciones que damos y si usted las obedece. Nada más hay instrucciones sencillas. Por ejemplo, hace tiempo que hasta el Jonis nos tuvo que decir, no crean que estoy traumado porque no vienen a hacer el aseo. Hermano, pero apúntese para hacer el aseo. ¿Quién ha obedecido? ¿No? Hermano, no se vaya, agarre una cubetita y ahí ayúdenos a limpiar una banca. Ese día, ¿quién lo hizo? Por eso digo, instrucciones tan sencillas que merecen la obediencia. No se vayan de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? ¿Qué nos dijo el Señor? Que fuéramos a Jerusalén. ¿Y a dónde se dirigieron? A Jerusalén. ¿Quién hubiera dicho, ahorita vengo? ¿Qué crees que ya tengo en mi agenda un compromiso? Y híjole, pues por más que quiero no voy. Por eso me gusta lo que Lucas está diciendo. Cada uno vaya tomando esto, ¿está bien? Cada uno
que el Señor nos vaya dando lo que necesitamos. Hoy el Espíritu de Dios, híjole, espero que nos dé bastante. Y cuando entraron, entonces subieron al aposento alto donde moraban, donde se alojaban. Ahora, ¿cómo eran las casas de aquel tiempo? Había de diferentes formas, de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí me impresiona cuando los 4 amigos llegan y se les hace fácil quitar el techo para bajar a su amigo y Jesús sana al paralítico. Bueno, había una manera de por qué, y ahí nos dice de qué manera estaban construidas, que pudieron hacer eso. ¿Usted cree que con el concreto que tenemos ahorita era así nada más de 2 horas y que no, había una manera? Entonces, había diferentes, así como hay hoy de diferentes materiales, ¿verdad? Hoy usted se sorprende. Por ejemplo, a mi esposa le gusta ver un programa de Estados Unidos cómo remodelan casas y la manera en que están construidas esas casas, cómo las dejan, cómo las presentan primeramente cuando las compran, hacen los contratistas bien y dicen, mira aquí, y ya cuando dejan unos palacios increíbles. Pero ¿qué cree? Que la mayoría es madera. La mayoría es lo que hoy se ocupa. Por ejemplo, qué rápido nos hicieron la cabina, ¿no? ¿Y de qué está hecha? De tabla roca. Hoy la mayoría, usted puede decir, híjole, pues, y no, hoy no pesa, porque hoy usted puede comprar panel W y ya tiene usted una recámara sin problema, sin peso, sin nada, y no está cargando nada y no tiene más. Entonces, puede usted hacer una división. Bueno, las casas que estaban ahí, algunas y casi la mayoría tenían lo que se conocía como un aposento alto, es decir, habitaciones en la parte de arriba donde de alguna manera eran grandes y algunas tenían, como hoy podemos decir, un patio como grande, ¿no? O sea, de ese lugar donde la gente se puede reunir sin ningún problema, como en algunos edificios que de alguna forma se permiten. Entonces, se cree que este lugar, primeramente, que este aposento alto, ¿verdad? Debió haber sido una casa grande a tal grado que pudo recibir a 120 personas sin problema. No sé cuántos seamos aquí, pero vamos a ponerle que seamos 120. Entonces necesitaban algo parecido y era del tamaño para poder sentar a 120 personas sin ningún problema. Entonces ese es un punto. ¿Por qué el aposento alto? Bueno, había casas, y ahorita usted va a entender muchas cosas que yo también le pido al Espíritu de Dios que me permita decir. Ahora, el lugar, la ubicación específica se desconoce. ¿Cómo no había GPS en ese momento? Mándame tu ubicación, ¿verdad? Mándame tu dirección para saber dónde es. No, el lugar exacto se desconoce, pero se cree que había casas grandes. Número 2, es posible que este lugar, este aposento alto, fue donde Jesús celebró la última Pascua. Recuerda cuando le dijo a los discípulos, vayan y pregunten, y porque vamos a celebrar la Pascua. Entonces se cree, vuelvo a repetir, se cree que ahí se haya celebrado la última Pascua en ese lugar, Jesús juntamente con sus discípulos, y donde se instituyó lo que hoy conocemos para la iglesia, la Santa Cena. ¿Está bien? Ahora, otro punto más que también se cree es que de alguna manera también fue un lugar donde Jesús se le apareció a los discípulos. O sea, como que tomaron este lugar para esconderse cuando Jesús fue crucificado. Se cree que haya sido este lugar también, donde estaban ahí más que encerrados. Estaban con las puertas cerradas y no dejaban entrar a absolutamente a nadie, a tal grado que Juan es el que nos rescata y nos dice, estaban las puertas tan cerradas que Jesús las tuvo que atravesar
pararse en medio de ellos y decirles, Shalom, paz a vosotros. ¿Está bien? Entonces, se cree que haya sido el mismo aposento. Otra de las cosas que se creen, todo esto no es algo seguro, solamente son creencias, pero que nos ayudan a algo. Otra cosa, se cree que este lugar haya sido propiedad de la mamá de Juan Marcos. ¿Recuerda a Juan Marcos? El que primeramente se lo llevaron y dijo, no, yo no sirvo para hacer viajes misioneros, y se regresó, y ahí tuvieron Bernabé y Pablo o Saulo, tuvieron una discusión ahí, porque cuando Bernabé lo quiso llevar otra vez, dijo, no, esta gente no, aunque después Juan Marcos viene a ser de grande bendición para Pablo. Si usted no ha leído todo esto, lo que le acabo de decir, léalo, interésese y diga, ¿qué tanto revoltijo dijo el pastor? Vamos a leerlo, pues léalo. Juan Marcos. Ahora, se cree que esta casa o este lugar, ¿recuerda cuando tomaron a Pedro para matarlo? Que lo pusieron en la cárcel y que les decía que él dijo, yo sé que nada me va a pasar porque yo tengo una palabra de parte de Dios. ¿Recuerda eso? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Se cree que era el lugar donde estaban orando. ¿Está bien? Y cuando sale Rode, ¿se acuerda de Rode? ¿A quién estoy hablando en japonés? Leamos entonces la palabra Rode, ¿verdad? Cuando Pedro sale de la cárcel y que se da cuenta y dice, oye, pues, ¿y en qué momento crucé todas las guardias? ¿En qué momento? Bueno, pues Dios hace cosas increíbles, como lo ha hecho con usted y como lo ha hecho conmigo. Cuando menos se dio cuenta Pedro, dijo, pues estoy a la mitad de la calle, ¿qué hago aquí? Pues vamos al aposento donde seguramente está la iglesia orando. Y por eso se dirigió a aquel lugar. Y cuando lo ve Rode, en lugar de abrirlo, entra y les dice, ¿qué creen? Acabo de ver a alguien que tiene un espíritu como que parece que es Pedro. O una persona que parece que es Pedro. A ver, asómate. Bueno, estaban orando porque liberaran a Pedro y ellos lo creían. Rode no lo creía hasta que salieron y dijeron, pues es Pedro, ¿no? Pues es Pedro. Se cree que ese lugar haya sido en el aposento alto. Ahora, hablando de 1 kilómetro que tenían que recorrer o que les era permitido, se cree que este lugar entonces quedaba cerca de Jerusalén o a la entrada de Jerusalén, porque solamente se les permitía caminar 1 kilómetro. Entonces, ahí quedó y ahí llegaron para estar en lo que el Señor les había mandado. Ahora, hay algo interesante, yo les decía, Lucas, lo que va poniendo mi hermano Lucas 24:53, ¿cómo se encontraban los discípulos? Bien encerrados, pero ya para este momento ya no. Habían pasado 40 días ya. Habían pasado ya 40 días. Y al principio, oiga, todos estaban temerosos, pero usted se imagina después de haber comprobado que Jesús había resucitado, porque se le apareció a las mujeres, se le apareció a Pedro, se le apareció a Juan, se les apareció a los 11 estando encerrados y comieron con él y les volvió a mostrar su poder al decirles, echen la red a la derecha y ya no podían sacarlas por la gran cantidad de peces, como lo hizo al principio. Ustedes se pueden imaginar todos esos milagros que nos va relatando los evangelios de una manera extraordinaria, y todo lo que pudieron vivir, ya no en la multitud, ya no en predicar el evangelio, sino en ellos, como dice Lucas, durante 40 días que les estuvo hablando por medio del Espíritu Santo, dándole mandamientos a cada uno de ellos. Entonces les empieza a explicar. ¿Y cómo cree que se sienten en este momento? Fortalecidos. Juan nos regala una de las expresiones más preciosas que usted y yo podemos encontrar, que en medio de ese momento que Jesús entra, sopla sobre ellos,
sopla sobre ellos vida, sopla sobre ellos Espíritu Santo, sopla sobre ellos algo que viene a posesionarse de sus vidas, y digo, wow, qué tremendo. Pero a pesar de eso, por eso es la orden, no se vayan de Jerusalén, porque ahorita ustedes están anímicamente con todo, con la adrenalina tremenda. ¿Sabes en quién creímos? ¿Sabes quién es nuestro maestro? ¿Sabes que nadie ha hecho lo que nuestro maestro ha hecho? Ha resucitado por su propio poder. Nosotros lo hemos visto, nosotros hemos comido con él, y tantas cosas que pueden ahí estar surgiendo. Bueno, pero hay algo que nos regala Lucas en el Evangelio, que es precisamente el último versículo de su Evangelio. Y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Wow. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Vamos a seguir estudiando y vamos a observar que el Espíritu Santo desciende sobre ellos en el aposento alto, estando sentados en el aposento alto. En su momento lo vamos a ver. Pero yo no entendía por qué después se levanta y 3,000 personas creen. Porque estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre, pero también en su momento acostumbraban a ir al templo. Capítulo 3 de Hechos, usted recuerda que Juan y Pedro iban a la hora, para que es el tiempo de la oración, y que ahí se reunían. Esto no creo que nada más a partir del capítulo 3, no, esto empezaron a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque se dieron cuenta que no hay otra forma de tener comunión con el Padre más que a través de la oración. Ahora, vamos a caminar un poco más, porque ahí nos encontramos una lista de los 11, y esto es muy importante, ya los leí, los 11 discípulos, es muy importante. ¿Por qué? Porque ninguno faltó. Y entonces Lucas se toma la parte importante de escribir, por lo menos sí, el nombre de los 11, para decir, de los 12, el que no estaba porque se había quitado la vida, Judas, pero ahí en fuera todos obedecieron, todos hicieron lo que Jesús les dijo, los 11. Pero después menciona y dice, junto con las mujeres, Ahora, sin duda, aunque no nos da el nombre de las mujeres, sin duda yo creo que María Magdalena ahí estaba, María, la esposa de Cleofas, también estaba, y Salomé, entre otras, creo que también estaba. Son mujeres que siempre vieron por el ministerio de Jesús. Mujeres, Dios las bendiga, son una bendición muy grande para el ministerio a veces de la gente que está en servicio a Dios. No lo dejen de hacer. Por lo menos podríamos mencionar, aunque no nos da los nombres, pero yo creo que María Magdalena, María la esposa de Cleofas y Salomé ahí estaban, entre otras. Pero nos da también un dato interesante, con María la madre de Jesús. Ahí sí menciona a María la madre de Jesús, y hay algo que yo quiero resaltar ahorita ahí, y con los hermanos de él, es decir, los hijos de José y de María después de que nació Jesús. ¿Está bien? Ahora, mire algo interesante que nos regala Marcos 6:3, solamente como para comprender y entender. Dice, ¿no es este el carpintero? Están hablando de una manera despectiva de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Entonces, para identificarlo, que es Jesús, hijo de María, y hermano de ¿quién? De Jacobo, o también llamado Santiago. Usted lo va a encontrar en la Biblia como Jacobo o como Santiago. Entonces, María y hermano de Jacobo. Se cree que después de que nació Jesús, el primero que nació ya de la relación de José y de María fue Jacobo. Número 2, José, Judas y Simón. ¿Cuántos varones hermanos se mencionan ahí?
4 varones. Y no están también sus hermanas. Ahí no menciona el nombre de las hermanas. No sé cuántas. Ahora, aquí hay un principio interesante que usted debe entender. No nos vamos a meter en discusiones con los católicos. No es para, mire hermano, le voy a dar unos versículos para que usted discuta. No. Pero simple y sencillamente la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que María no fue virgen. Siempre. Cuando de alguna manera viene el Salvador, es una mujer que no había conocido varón, pero de que se casó y que tuvo más hijos e hijas, aquí está. Por eso Mateo nos regala un punto muy interesante hablando del nacimiento de Jesús, y dice María de su primogénito. Y si hay primogénito, hay más. Si es unigénito, como es Jesús el unigénito del Padre, solamente hay uno. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a entender. Solamente para redundar. Ahora, de estos 4 que se mencionan ahí, Jacobo, o conocido como Santiago, José, Judas y Simón, por lo menos 2 de ellos resaltan en el Nuevo Testamento. Uno es Jacobo y el otro es Judas, que si usted lleva la lectura, hoy aquí nos tocó leer. Bueno, pues Judas es el hermano de Jesús. La carta que hoy leímos, o que hoy usted va a leer de Judas, es el hermano de Jesús el que escribe. Ahorita vamos a aprender algo más. Santiago llegó a ser un líder. Mire, por ejemplo, el primer mártir que tiene que dar su vida por Jesús es Santiago, pero es el hermano de Juan, del círculo íntimo. ¿Está bien? Es el primer mártir que mata a Herodes y después toma a Pedro, que ya no lo mató, por lo que ya le expliqué hace un momento. Pero Santiago, que usted lo vuelve a encontrar en el capítulo 15, cuando mandan a traer a Pedro, cuando viene Pablo para decir, oigan, ¿por qué están poniendo carga sobre los gentiles que ni siquiera ustedes judíos pueden llevar? El concilio, el Sanedrín, es Santiago, el hermano de Jesús, el que da una palabra de sabiduría. No sé si me estoy explicando. Entonces, para que usted vaya más o menos entendiendo, y cuando lea la Biblia digo, yo me apasiono, porque digo, es que es interesante. Hay tantos Jonatanes en la Biblia que no hay como Jonatán Velázquez Chabuya, ¿verdad? No hay como Jonatán, el amigo de David. Bueno, hay muchas cosas, hay muchos nombres que se repiten, pero sobre todo en este es interesante observar que este Santiago del capítulo 15 es el hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué resalta? Porque también es el que escribió la epístola de Santiago o de Jacobo, que algunas Biblias lo mencionan como Jacobo, o la epístola de Santiago, que también ya la leímos en alguna ocasión. ¿Por qué es interesante esto? Mire lo que nos regala ahí Juan 7:5. Pues ni aún sus hermanos creían en él. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús dio testimonio de que era el Hijo de Dios hasta que entró al ministerio? ¿No cree que por ser el mayor pudieron sus demás hermanos, porque no los marca como medios hermanos, los marca como hermanos, ¿no cree que pudieron darse cuenta del testimonio de Jesús? Por supuesto que sí, pero ¿qué cree? No creían en él. No creían en él. O sea, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, se refiere a todo el pueblo judío, pero ni sus hermanos. Viendo el testimonio, viendo la manera en que estaba sujeto a sus padres, viendo la manera de su obediencia, viendo la manera en que dice, oye, pues cualquiera se enoja, pero por más que le hacemos, no se enoja. Por más que lo provocamos, no se enoja. ¿Verdad que los que tenemos hijos varones, verdad que somos bien tremendos unos con otros y no nos damos cuenta, pero lo estamos molestando y molestando y molestando? Y somos de esos, perdóneme la expresión, friegaquedito, ¿verdad? Que cuando no están viendo los papás, pum, le tiramos la patada,
pum, le tiramos el trancazo, pum, le jalamos la oreja. Y el otro empieza a llorar, y en lugar de corregir al que es, se hace como que, bueno, Jesús no era así. Jesús siempre dio testimonio a sus hermanos de cómo era. Pero dice ahí, pues ni aún sus hermanos creían en él, ni porque su madre María, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero el mensaje que le dio el ángel fue claro: él salvará al mundo de sus pecados. Es decir, están esperando al Mesías, él es el Mesías. ¿Más claro? ¿Más preciso? Y María lo sabía, y José lo sabía. Seguramente a sus hermanos les dijeron, pero no creían en él. Por eso es interesante después observar por qué Santiago y Judas se convierten al Señor. Ahora, no hay una fecha exacta, no hay un versículo donde digan esto fue, pero mire lo que escribe Pablo. Póngase tantito de pie y en 1 Corintios 15, 7, por favor. Mire lo que dice. Capítulo 15 de 1 Corintios, usted lo puede leer, y entonces Pablo empieza a hablar de la resurrección de Jesucristo, empieza a hablar de las apariciones, y dice, primero se le presentó a Cefas, después a Juan, y después a los 12. Pero mire lo que dice aquí, luego apareció ¿a quién? A Jacobo. Ahora, este Jacobo, vuelvo a repetir, no es el hermano de Juan, sino es su hermano. ¿Está bien? Y luego se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ocupe su lugar. Entonces, aunque no hay una fecha, aunque no hay un versículo que nos lleve a decir, este es el momento que la mayoría de los teólogos pueden pensar o llegan a pensar que el que Jesús, porque María estuvo al pie de la cruz, no se menciona que sus demás hermanos estuvieran, pero María sí. Y María lo vio morir, porque ya nos dijeron, cuando le atravesaron con la lanza, brotó agua y sangre. Es decir, ni necesidad hubo de quebrarle los pies para que se cumpliera la profecía. Jesús había muerto. Entonces, llega María con los demás y le dicen, murió. Pero usted se puede imaginar que de repente Jesús aparezca a sus hermanos también y les diga, aquí estoy. Lo que les hemos dicho, lo que les hemos enseñado, lo que les hemos predicado es una verdad. Soy el Hijo de Dios. Y entonces todo eso quizá cambió en Judas también, en Jacobo y quizá en sus demás hermanos, cambió la mentalidad de decir, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y eso fue suficiente para que vinieran al Señor. Yo le pregunto, ¿qué necesita hacer Dios para que usted se dé cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Qué necesita hacer? ¿Aparecérsele en persona? Tomás, ¿sabes que más bienaventurados son los que no vieron y creyeron? Hermano, si usted no ha visto a Jesús como lo vio los discípulos, como se le apareció a toda esa clase de gente, a más de 500 personas, dice Pablo, si usted no lo vio, usted es más bienaventurado, porque usted no puede decir, yo no lo he visto, pero te digo una cosa, lo he sentido. Y es una parte hermosa, interesante. ¿Me regala otros minutitos más? Ok, gracias, aunque no me los regale, me los voy a tomar. Gracias, hermano. Pero menciona no solamente a los 12, sino menciona a María, la madre de Jesús. Wow. Y esto es una enseñanza muy grande, muy grande. ¿Sabe qué? Porque alrededor de María han surgido muchos mitos, han surgido muchas leyendas, pero sobre todo, como decía mi hermano Ponchito
Popoca, el día de hoy en la oración, han surgido muchas doctrinas incorrectas. Pero hoy quiero enseñarle algo que me dice la palabra del Señor. Mire, por lo pronto usted puede ver que en este capítulo 1, en el versículo que acabamos de leer, que es el número 13, ¿verdad? 13, donde se menciona a María, es la última ocasión que aparece en la Biblia. Búsquela en todo el libro de los Hechos y no vuelve a aparecer. Búsquela en las epístolas y no la vuelven a mencionar. Interesante. Vuelvo a repetir, esto no es para que usted ataque a ninguna, sino para que usted tenga presente algo muy importante. Un vaso utilizado por Dios, un vaso utilizado por Dios. Una mujer que merecía honra, una mujer que merecía honra. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad? Podemos observar que fue una mujer con un buen testimonio. Si no hubiera sido con un buen testimonio, dudo que Dios la hubiera elegido para que fuera la madre terrenal de Jesús. Pero algo vio en ella, algo vio en José, que les confió, ahora sí, Dios les confió a su hijo unigénito. Por eso Jesucristo les dice, no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Está conmigo? Entonces, ahora, ¿Jesús vio por ella? Sí vio por ella. ¿La honró? La honró. En el primer milagro que hace en las bodas de Canaán, la honra, ¿verdad? Mujer, todavía no es el tiempo, pero, a ver, llenen las vasijas, el agua convertida. La primer señal, dice Juan. Y al inicio de su ministerio, como al final, siempre vio por ella. Y tan vio por ella que estando en la cruz del Calvario, usted recuerda la tercera palabra, cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice de Juan que desde ese mismo momento la tomó, es decir, porque ya no tenía a José, ya era una mujer viuda. Y Jesús siempre vio por ella, de una o de otra manera, juntamente con sus hermanos seguramente vieron por ella, pero ya al ser viuda, ya tenía muchas desventajas en ese tiempo y en ese entonces. Por eso dijo, como mis hermanos por el momento no creen, ¿a quién se la confío? ¿Me estoy explicando? A uno de sus discípulos, al que estuvo al pie de la cruz con él. Entonces dice Juan, y Juan obedeció. Y en ese mismo momento la tomó como si fuera su mamá y vio por ella, pero hasta ahí se acaba todo. Ok, se cree que en algún momento del ministerio de Jesús como que quisieron utilizar influencias. ¿Sabes quién está ahorita en el poder? Sí, el que está ahí en relaciones, el otro, es mi tío. ¿Qué necesitas? Lo que quieras. Vamos a observar algunas cosas como estas. Mire lo que dice Marcos 3, 31 y 32. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él, de Jesús, y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. ¿Usted qué hubiera hecho? Es la jefa, son mis hermanos, vamos inmediatamente. No. Se cree que hayan buscado protagonismo, llegaron tarde, todos estaban ya, y casi le dijeron, parece que te buscan para ver si les encuentras un lugar, para ver si también pueden pasar sin necesidad de que tengan que pagar boleto. Bueno, por eso digo, hay muchas cosas que usted y yo podemos especular, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ve el versículo 33, que dice, él respondiendo les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muy claro. La honró, la honró. La respetó, la respetó. Vio por ella, vio por ella. Pero cuando se trató de ubicar a la gente, dijo: ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas y mi madre? ¿Quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Qué tremenda enseñanza. Para echar por abajo cualquier adoración, cualquier privilegio espiritual que pudiera adquirir la familia terrenal de Jesús. Qué sabiduría, porque Él es el que lo sabe todo. Ahora, Jesús nunca dio paso para que la gente le rindiera adoración a María, jamás. Mire lo que dice Lucas 11, 27 y 28 en la traducción del lenguaje actual. Mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Ya sabe cómo hay mujeres, ¿verdad? Cómo hay ladies que les encanta el protagonismo. Y ahí estaba esta lady gritando. Yo creo que sí iba a llevar los aplausos, pero mire la respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho: pasen a mi mamita, véngase jefecita, véngase mi chula, véngase acá mi mamita, vamos a celebrar aquí el 10 de mayo, véngase, vamos a celebrar aquí, miren, esta es mi madre, ¿cómo la ven? Vamos a sacarnos una foto para Hola, una foto para TV y Notas, una foto para TV y Novelas, aquí por favor, todos los reporteros aquí sacando. No. A lo mejor a usted le suena algo como burlón. No me estoy burlando. Simple y sencillamente le estoy diciendo lo que Jesús dijo. Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Cuál es la razón de los discípulos? Obedecieron. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Obediencia. Gracias, mis amados hermanos. Gracias. Estoy por terminar. ¿Está bien? Estoy por terminar. Ahora, usted y yo podemos leer de María, que tenía, déjeme ocupar esta frase, tenía los pies puestos en la tierra. O sea, era una mujer que se sabía. Mire, nada más por favor, Davidcito, Lucas 1:46, lléveme ahí, a 1:46. Y María dijo: engrandece mi alma al Señor. Va a visitar a su pariente, va a visitar a Elizabeth, saluda, y en ese momento, ¡pum!, brinca el bebé que trae ahí, Juan el Bautista, brinca. Y entonces Elizabeth le da unas palabras y dice: oh. Sabía que esa mujer traía ahí al Hijo de Dios. Elizabeth lo sabía. Y entonces María en respuesta dice: engrandece mi alma al Señor, el 47, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Déjeme decirle entonces algo. Si algo tenía presente María, es que necesitaba ¿qué? Era tan pecadora como cualquier otra mujer, pero en la gracia, en la misericordia, en la bondad de Dios, vio la bajeza de esta mujer, vio la humildad de esta mujer, vio la sencillez de esta mujer, para que le pudiera confiar, le vuelvo a repetir, no a cualquier ser humano, no a cualquier persona, al Hijo de Dios. La gente lo conocía como el hijo del carpintero, pero ella sabía que era el Hijo de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu de Dios. Lo tenía presente. Por eso dijo: si alguien necesita un Salvador,
soy yo. Otro punto más interesante, para mostrarle a la gente que María ni intercede ni salva. El único intercesor es Cristo Jesús y el único que salva es Cristo Jesús. ¿Está bien? Ok. Entonces, termino con el versículo 14 de Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Con esto termino. Perseveraban en un mismo sentir en la oración. Es decir, perseverar es mantenerse. Mantenerse. Déjeme decirle algo. ¿Cuántos han venido porque quieren servir a Dios y hoy ya no los tenemos? Digo una cosa, no han permanecido, por lo que usted quiera, porque a lo mejor la semilla no cayó en buen término, porque a lo mejor no era a lo mejor fueron del camino, a lo mejor fueron de entre espinos, no fueron buena tierra, no lo sé, pero aquí hay algo muy interesante lo que nos regala. Todos estos se mantuvieron, perseveraban con una misma mentalidad, con una misma situación. Y déjeme decirle entonces algo importante. No estaban pidiendo la promesa del Padre, dicen algunos, porque Jesús nunca les había fallado. Les dijo, esperen. No dijo, vayan y pidan, esperen. Y ellos sabían, no sabían cuándo, pero sabían que Jesús, si les dijo, esperen, la iba a mandar. Entonces, ¿por qué perseveraban en la oración? ¿Por qué se mantenían en la oración? Y hay algo que a mí me agradó entender y estudiar. Si alguien fue ejemplo, como decían hoy en lo que nos han llevado, eran los padres. Tenemos que ser un ejemplo para los hijos, pero si alguien fue ejemplo para ellos fue Jesús. Fue Jesús. Durante mucho tiempo, gracias, durante mucho tiempo vieron que se retiraba y oraba. ¿Usted cree que Jesús no les conversaba y no les decía ya en confianza lo que de alguna manera platicaba con el Padre? La comunión que tenía con el Padre. Ellos tuvieron que aprender algo. Jesús físicamente ya no está, pero les dijo algo: no los voy a dejar solos, y todo lo que me pidan se los voy a dar. Y entonces ellos empieza a fluir todo lo que Jesucristo les dijo en esas últimas horas, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, empiezan a llegar a su vida y empiezan a llegar a su mente, y dijeron: no hay otra manera de podernos comunicar con Jesucristo más que a través de la oración, como Él lo hacía con el Padre, y el Padre le hablaba. Porque seguramente cuando le decían: Señor, ¿y hoy qué vamos a hacer? Pues hoy nos toca ir a un pozo llamado ahí el pozo de Jacob. Así es que alístense, porque hoy vamos a ir para Samaria. Y ahí se iban. Señor, ¿y hoy qué vamos a hacer? Hoy tenemos que entrar a un lugar, a un estanque que es el de Betesda. Ahí vamos a encontrar a una persona. Y ahí Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no hacía nada si no venía por parte del Padre. Entonces dijeron ellos: ¿qué hacemos ahora? Sí, músicos, vayan subiendo, si no me voy a picar aquí, los voy a... Estoy emocionado, hermano. Y digo una cosa, estaba Jesús platicando con ellos, estaba Jesús conversando con ellos, y ellos dijeron: no hay otra manera de comunicarnos con Jesús más que la manera en que lo hacía con el Padre. Ya no está con nosotros físicamente, pero no queremos perder esa comunión. Y le digo una cosa, nunca perdieron esa comunión. Desde ese momento empezaron a tener comunión. Le digo una cosa, porque Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo no quedó en el madero. Jesucristo no es un Dios más. Jesucristo es el Dios, el único Dios, el verdadero Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por usted y por mí. Él no se hace esperar. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú lo buscas, lo vas a hallar. ¿Sabes qué necesita?
que te determines a decir: yo quiero mantener esa comunión tan estrecha con Jesucristo, con el Padre. ¿Sabes por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Ponte de pie en esta hora. Perdóneme, mi hermano, por haber tomado estos minutos más, pero creo que era interesante terminar todo este punto. La obediencia de los discípulos. Yo le pregunto, bueno, perdóneme, burro por delante, me pregunto yo primero: ¿estoy dispuesto a obedecer? ¿Qué me dijo Dios hoy? ¿Qué le dijo Dios hoy? ¿Qué me ha hablado Dios? ¿Qué le ha hablado Dios durante esta semana? ¿Qué nos ha hablado Dios durante? ¿Estamos dispuestos a obedecer? Le dije cosas sencillas, cosas que parece que no tienen significado, pero que Dios hoy nos ha venido a advertir a través de su siervo, a través de la persona que está aquí. Dijo el Señor: no hagas esto, ten cuidado, no te confíes. Si algo llegó a mi corazón es: aquí podemos darles la mejor enseñanza, pero ¿qué en tu casa? ¿Qué les dejas ver? Así como se han levantado tantas ideologías en contra de la palabra de Dios, y hoy cualquier caricatura, cualquier programa, cualquier telenovela, cualquier serie que usted vea está impregnada de todo lo que va en contra de Dios. Entonces mi pregunta para mí, para ustedes: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer? ¿O diremos: qué bonito estuvo, ¿verdad?, pero sin poner en práctica lo que Dios nos ha dicho? No se vayan de Jerusalén. ¿Y a dónde regresaron? A Jerusalén. Camino de un día, tal y como lo dice la ley, lo tenemos que hacer. Vamos a obedecer. Y obedecieron. ¿Usted está dispuesto a obedecer? Yo estoy dispuesto a obedecer. Yo espero que sí. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos?